Bueno, hermanas y hermanos, estamos esta vez acá en este video muy gratamente. Vamos a tener una conversación, una charla analizando temas, el tema de la idolatría con nuestro hermano y amigo de México, Edmundo Sugasti, el cual, pues, qué bendición, la verdad, que haya aceptado la invitación de dialogar ese tema. Y realmente es indispensable, ¿verdad?, conocer a grandes rasgos. Lo vamos a hacer un poco resumido acá en esta ocasión, por supuesto, pero conocer el tema de la idolatría y qué es en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, pues adelante, Edmundo. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Para mí es un gusto estar contigo. Y bueno, este es un tema muy importante. Es algo que se discute entre muchas ramas del cristianismo. Y vamos a ver exactamente qué dice la Biblia sobre la idolatría, porque lo importante no es lo que diga yo, digas tú o alguien más, sino vamos a fundamentarnos en la autoridad de la palabra. Primero entendamos qué es exactamente esta palabra de idolatría. Viene de las raíces griegas eidolon, que quiere decir imagen o figura, y de latris, que significa adoración. Entonces, pues vemos que quiere decir claramente adorar a imágenes. Entonces, básicamente esto es, y, y veamos, como tú dices, más que nos dice la Biblia concretamente sobre esto. Claro. Bueno, en realidad lo que sucede, yo veo realmente que la palabra del Señor, así a grandes rasgos, prohíbe realmente las imágenes, prohíbe las estatuas, prohíbe los ídolos y prohíbe los dioses falsos. Lo que sucede es de que en estos días se ha manifestado ciertas fuentes, tal vez, por decirlo así, que han influenciado en la manera de pensar de las personas, porque dicen, si no pienso que la imagen es Dios, no soy idólatra. Eso es lo que se ha visto reflejado últimamente y se defienden muy bien las personas que de una u otra forma practican este tema. Cabe resaltar también que la, la palabra idolatría no solamente se reduce a tener una imagen física. Tal vez ahorita realmente el tema es, yo creo que un poquito, creo yo, más inclinado a las imágenes físicas, pero hay personas que también idolatramos nuestros cuerpos, el dinero, a la novia, a la esposa, etcétera, 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 ¿verdad? En el caso de las imágenes físicas, eh, ¿qué podría decirnos usted, Edmundo, acerca de esta manera de defenderse? O sea, si no creo que es Dios, no estoy idolatrando. Eso es lo que algunas personas he escuchado que dicen. Sí, mira, yo creo que en aras de ahorita de ser concretos, vamos a enfocarnos en la cuestión de las imágenes. Como tú bien dices, idolatría también puede tratarse de dioses falsos. Efectivamente, podemos idolatrar muchas cosas. Podemos idolatrar nuestro raciocinio, como se hace mucho ahora. Podemos idolatrar eh, la humanidad, la libertad, el libre albedrío, las artes, la ciencia. eh, Podemos caer en idolatría con, como tú dices, nuestros propios cuerpos, en fin. Pero es todo un tema que yo creo que valdrá la pena que veamos en otra ocasión, porque es un tema amplio, y enfoquémonos con este tema que también es muy importante, que es más concreto, que es la cuestión de imágenes. Pues mira, por un lado tenemos nada menos en el segundo mandamiento que dice así, dice, no tengas otros dioses además de mí.
no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Esta es una cita del libro de Éxodo, capítulo 20, y viene siendo los versículos 3 al 5a, que básicamente es lo que vendría siendo el segundo mandamiento, que viene después del primero, que es que no tengamos otros dioses aparte de nuestro Señor. Entonces, desde los mandamientos que se dan y la base más grande de los mandamientos, que sabemos que pueden ser más de 600 en el Antiguo Testamento, concretamente en el Pentateuco, la Torá, este vendría siendo el segundo mandamiento. Entonces, está muy claro que no debemos, primero, partimos del primero de no tener otro Dios aparte de Dios, que seamos monoteístas, que solamente creamos en un solo Dios y que no hagamos ninguna imagen. Entonces está muy claro que Dios nos manda que no tengamos imágenes. Y bueno, creo que tú tienes también una serie de versículos en donde a lo largo de la Biblia, y creo que concretamente el Antiguo Testamento se menciona eso, Adolfo. Claro. Bueno, yo realmente quiero resaltar eso mismo, que el Señor Todopoderoso en el monte Sinaí, yo me lo quiero imaginar de esa manera, tratando de ejemplificar de esta forma. Dios tomó dos piedras, las hizo cuadradas y luego con su dedo escribió 10 mandamientos. Así es. La cuestión acá es de que uno de esos mandamientos, precisamente el que usted acaba de citar, es el que habla acerca de no tener imágenes, de no tener ídolos, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente a mí me parece impresionante. Yo creo, o sea, definitivo, no vamos a ignorar uno de los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. O sea, me refiero a cuán importante es que el Señor se tomó el tiempo de hacerlo. Hay muchísimos textos bíblicos que hablan acerca del tema, ¿verdad? Las imágenes, los ídolos, la idolatría, etcétera. Pero realmente lo que sucede acá es que el problema no es tanto la imagen, o sea, realmente, porque sí tenemos fotos, tenemos también estatuas, tenemos alguna cosa bonita que nos parezca arte. Eso no es un problema. El problema más significativo es que el ser humano siempre está inclinado a rendirle culto a lo que ve, como usted bien mencionaba en otra ocasión realmente, o sea, tal vez es irracional para algunas personas rendirle culto al Dios invisible que tenemos. Y por esa razón se hacen imágenes. O sea, la imagen no es problema, pero cuando esa imagen se le da culto, se convierte en un ídolo y en situaciones más graves se convierte en un Dios falso. Es lo que se hace con la imagen el problema. Sí, mira, Dios claramente es un Dios, como tú lo acabas de decir, invisible. Dios no lo vemos. Para muchos ateos ese es un gran problema. No lo pueden ver, no lo pueden escuchar, no lo pueden medir con algún aparato tecnológico. Entonces, como no puede ser percibido físicamente, entonces se considera que no existe. Pero así se quiso manifestar Dios precisamente. Primera, pues es su voluntad. Dos, pues probablemente porque es irrepresentable, porque realmente Dios no tiene un aspecto físico con el que lo podamos asociar o incluso se podría degradar. Como tú decías,
somos proclives a creer en lo que vemos. Y bueno, desde el principio en el Antiguo Testamento, después de que efectivamente Moisés recibió estas tablas escritas por Dios, mientras estaba en eso, en el monte Sinaí, el pueblo se volcó a adorar a unos becerros de oro, precisamente porque necesitaban ver algo para creer en ello. Pero fíjate, lo que mismo Dios le dijo desde los tiempos, ya no de Moisés. Moisés vio lo que se le llama Shekinah, que es la gloria de Dios. Dios no quiso que viera mucho más que eso Moisés. Les voy a decir un pasaje en Éxodo 33, 18 al 20 que dice: entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria, Jehová. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Entonces, Moisés, que fue el ser humano más cercano a Dios, y aquí concretamente nos referimos a Dios Padre, no lo vio. Incluso alguien podrá decir, oye, pero hay un pasaje que dice que Dios, que lo vio cara a cara. Esa es una expresión de cercanía, de que tenía un trato muy directo con Dios. Y vamos, claro que lo tuvo. No solamente le dio los 10 mandamientos, perdón, estaba refiriendo a Éxodo 20, sino que pues le dio una serie de instrucciones para escribir el tabernáculo, para construir el tabernáculo, para hacer una serie de preceptos para muchas cosas, pero no lo vio. Entonces, estuvo cerca de él, ¿verdad? Con una relación muy cercana, pero cuando dice aquí el Señor, ningún hombre podrá verme y seguir viviendo, pues es claro, realmente no tenemos en toda la Biblia una forma inequívoca de ver cómo era Dios. Hay algunas imágenes, por ejemplo, en el libro de Daniel hay una figura que se le llama el anciano de días. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo. Entonces tenemos aquí ciertos visos, pero es lo que, pues, de ahí se basa la imagen que tenemos más cercana a Dios Padre, como una persona, vieja, de cabello blanco, y bueno, de ahí se basó probablemente Miguel Ángel para pintar a Dios en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Pero no es más lo que tenemos y probablemente haya sido una forma en la que Dios tal vez nos dio un viso de cómo era, pero fuera de eso no tenemos mayor información de cómo es Dios Padre. Y en todo caso, hasta eso fuera de esa imagen, que es una imagen en la que se le representa, pero nadie tiene una estampa en la que le rece a esa imagen. Más o menos la prohibición de adorar una imagen de Dios Padre más o menos se ha mantenido. Hay otra imagen en Apocalipsis 4:2 que dice, al instante estando yo en el Espíritu vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda.
El jaspe es una joya de color rojo parecido a la sangre, la cornalina es otra piedra de color rojo vivo, tendiendo al naranja, para que se imaginen un poco más esto. En Apocalipsis 21:1 decía, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, otra vez, diáfana como el cristal. Entonces, tenemos esta otra mención, pero es difícil poderse imaginar eh, cómo es Dios con esto. Simplemente podemos imaginarnos algo muy, muy especial, por lo visto probablemente rojo, como es el jaspe y la cornalina, que por cierto, en Éxodo 39, 10, 13, a la cornalina también se le llama sardio o sardica, y el jaspe es la primera piedra mencionada para los cimientos de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, 18. Pero no tenemos más sobre esto. Recordemos que se le llamaba el Dios no conocido en Grecia, cuando Pablo la visitó y vio que ya había esa noción de un Dios no conocido, porque realmente no teníamos mayores elementos para saber cómo es. Entonces, hasta ahí tenemos, en cuanto a Dios Padre, es poca la idolatría que podríamos encontrar en el cristianismo. Por supuesto, en el judaísmo está muy claro que no. Y si llegamos a relacionarlo también con el Islam, bueno, pues el Islam también tiene una clara prohibición sobre imágenes, ahí sí más amplia, vamos a decir más, no más porque no es la palabra correcta, sino ahí sí extralimitada, porque como tú bien dices, no está prohibido que hagamos imágenes, sino que hagamos imágenes de Dios para venerarlas y que tengamos a otros dioses ajenos a Él. Y ya si les hacemos imágenes, bueno, pues también obviamente está mal. Entonces ahí tenemos con Dios Padre cómo estamos, y claro que luego también está el asunto de Dios Hijo, Jesucristo. No sé qué quieras comentar tú sobre esto, mi estimado Adolfo. Solo una breve para apoyar la posición que usted mantiene. Tenemos, por ejemplo, así puntual, Deuteronomio 4:15, que dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vieron el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego. O sea, ahí no se vio figura alguna, ¿No? ni siquiera tenían la noción de, digamos, ver la silueta de un varón. Así Y es es. que lo que pasa es que el Señor utilizaba también antropomorfismos. O sea, realmente no podemos pensar que Dios sea un anciano de días porque en Él no pasa el tiempo, es eterno, es inmutable. Entonces, cuando Él se presenta de esa manera, eso es un antropomorfismo, el cual el Señor realmente no deja que copiemos de alguna manera, porque en Deuteronomio 4:16 dice, para que no se corrompan, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, primero, imagen de figura alguna, una efigie de varón o de hembra. O sea, la prohibición sí está totalmente clara y yo creo que, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, hacer como se acostumbra ahora, ¿verdad? Que tienen por ejemplo, la estatua de Cristiano Ronaldo, un jugador muy famoso de fútbol, o de Messi, o de jugadores de baloncesto, o personas famosas. Tendríamos que pedirles el permiso primero para hacerla, tendrían que posar ellos, ya que, por ejemplo, ¿qué tal si los ojos de Cristiano Ronaldo nos quedan diferentes a como él es? ¿O qué tal la nariz queda un poquito diferente o la boca? Creo yo que tal vez posiblemente no le gustaría al jugador
que su imagen o su estatua quede diferente a como es él. Fíjate que tocas Entonces yo creo que es bastante una cuestión como de orgullo. un punto muy un punto muy interesante y fíjate que se relaciona mucho ahora con un tema muy actual, Sí, que vendría siendo el racismo. Por ejemplo, en la Capilla Sixtina se muestra a Dios Padre como un hombre blanco. ¿Por qué? claro, Porque pues, el público de la Capilla Sixtina, la gente de la península itálica de ese entonces, de Europa, pues eran blancos, entonces sí, pues así lo pusieron. Pero vemos que pues era probablemente, o es, porque Dios no es era, este, si fuese el anciano de Días, bueno, pues habla de cabello blanco. No sabemos si lo veían como anciano de días, porque pues obviamente Dios es eterno, entonces Dios tiene, vamos a decir, una edad inconmensurable, o sea, es eterno. Eh, el hecho de tener cabello blanco lo podrían asociar a vejez, pero pues Dios no envejece. Probablemente pues puede tener el cabello blanco porque es muy puro, pero no necesariamente porque encaneció. Pero no sabemos su tez de piel, como sea, o si sea una imagen, como tú dices, antropomorfizada, para que de alguna manera haya alguna asociación con él. Eh, aquí la verdad es un tema complejo. Dios dice que nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, más que Dios sea antropomorfo, más bien nosotros seríamos deimorfos, porque el que es primero es Él, no nosotros. Entonces, en alguna forma claro, nosotros tenemos la forma de Dios. Una forma de entenderlo, pues es que somos seres espirituales y que es la forma en la que nosotros somos semejantes a Dios, en que en nuestro espíritu, no en nuestros dedos y cejas y cabello y nariz y todo eso, ¿no? claro. Este, por otro lado, pues si Dios de alguna manera adquiriese o se representara en alguna forma, pues como de hecho lo hizo con Cristo, pues lo hace pues con una forma como nosotros. Pero bueno, volviendo al tema, rápido para concretar, este, Dios no sabemos cómo es. Entonces, como tú bien dices, lo podemos representar y a lo mejor ese, por ejemplo, el Dios Padre ahí de la Capilla Sixtina, se parecía a alguna persona en ese entonces. Probablemente Miguel Ángel se basó en alguna persona, no sé si la retrató literal o tomó rasgos de unos y de otros y de alguna manera construyó una imagen, pero es lo que haríamos nosotros al representar a, a Dios Padre. En el caso de... Bueno, llegamos al final de la primera parte, estimados hermanos. Seguimos con la segunda y tercera parte. Les quiero recordar, vamos a estar nuevamente con el hermano Edmundo Sugasti de México. Yo soy Adolfo Fernández. Nos vemos ahí.